Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar y ha generado bastante intriga en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas y por supuesto, los fans de uno de nuestros actores favoritos. Como habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un chisme delicioso, una revelación que todos estábamos esperando escuchar. Kerem Bürsin revela quién tiene el mejor beso. Sí, han oído bien. El protagonista de series tan aclamadas como Sen Kalkam, que nos enamoró a todos con su carisma y su química innegable en pantalla, se ha sentado a charlar y ha soltado una bomba informativa. Así que si son tan curiosos como yo, y les encanta desentrañar los pequeños secretos detrás de cámaras de sus estrellas favoritas, prepárense, porque este vídeo está hecho para ustedes. Antes de sumergirnos en todo este emocionante cotilleo, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante y actual del mundo del espectáculo. No se lo piensen, es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El tema de hoy gira en torno a Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, y que se ha convertido en un referente del romance y la seducción en la televisión. Y es que cuando hablamos de Kerem Bürsin, es inevitable pensar en las parejas que ha formado en la pantalla. Su trabajo ha sido tan convincente, su conexión con sus coestrellas tan palpable, que a menudo los fans se preguntan sobre esa famosa química. Y esa química, mis amigos, a veces se traduce en escenas de besos que nos dejan sin aliento, ¿verdad? Esas escenas que hacen que uno se pregunte cómo es la experiencia detrás de cámaras. ¿Qué se siente? Y sobre todo, ¿quién ha sido la compañera con la que ha tenido esa conexión tan especial, esa que se traduce en el mejor beso? Pues bien, la pregunta que todos nos hemos hecho, y que seguramente ustedes también, es ¿quién es la afortunada que se lleva ese título? Kerem Bürsin ha sido muy reservado en general sobre su vida privada, lo cual es comprensible y respetable. Sin embargo, en una reciente entrevista que ha causado revuelo, se le preguntó directamente sobre este tema. Y para sorpresa de muchos, dio una respuesta que ha desatado un sinfín de especulaciones y análisis. Vamos a desglosar un poco qué fue lo que dijo y qué podríamos interpretar de sus palabras. Primero, hay que recordar sus papeles más icónicos. Sin duda, el papel que lo catapultó a la fama mundial, y que nos presentó a todos a la inolvidable Eda YLDZ, fue en Sen Kalkam. Su relación con Hande Erçel en la serie fue de una intensidad que traspasó la pantalla. La química entre ellos era tan evidente, tan natural, que muchos fans llegaron a creer que su relación iba más allá de la ficción. Y de hecho, durante un tiempo, los rumores de un romance entre Kerem y Hande fueron prácticamente incesantes. Compartieron muchísimas escenas románticas, llenas de pasión y ternura, y sus besos en pantalla eran de esos que te hacen suspirar. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo indicaba una conexión especial. Siendo así, la especulación más obvia sería que la respuesta de Kerem apuntara a Hande Erçel. ¿Y saben qué? No es una idea descabellada. En la entrevista se le preguntó a Kerem Bürsin de manera bastante directa quién le había dado el mejor beso o con quién sentía que tenía la mejor química en las escenas de besos. Kerem, con su habitual elegancia y un toque de picardía, respondió algo así como que todos sus besos eran profesionales y que intentaba dar lo mejor en cada escena. Sin embargo, después de un momento de reflexión, y quizás sintiendo la presión de la pregunta, o simplemente queriendo ser un poco más abierto, añadió un matiz. No mencionó un nombre directamente, lo cual, para algunos, puede ser decepcionante. Pero amigos, a veces las pistas están en lo que no se dice, o en la forma en que se dice. Una interpretación común de sus declaraciones es que, aunque profesional en todas sus interpretaciones, siempre hay una conexión que destaca. Y dada la magnitud del éxito y la resonancia emocional que tuvo Sen Kalkam, es muy probable que la respuesta, aunque velada, apuntara a su compañera de esa serie, Hande Erçel. Piensen en ello, esa serie fue un fenómeno. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, fue el pilar fundamental de su éxito. Sus escenas eran esperadas con ansias por millones de espectadores en todo el mundo. Los fans se identificaban con su historia, sentían sus emociones. Y esos besos eran la culminación de esa conexión.
Además, recordemos que las entrevistas a menudo implican un cierto nivel de cautela por parte de las celebridades, especialmente cuando se trata de temas que pueden generar controversia o invadir su vida privada. Si Kerem hubiera nombrado directamente a Hande, podría haber reavivado viejos rumores, o quizás haber generado incomodidad si en ese momento su relación había terminado o estaba en un estado delicado. La forma en que él respondió, diciendo que intentaba ser profesional y dar lo mejor en cada escena, es una respuesta diplomática y segura. Sin embargo, la pequeña pausa, la sonrisa enigmática, y el hecho de que Senkalkam sea la serie más recordada de su trayectoria romántica, sugieren fuertemente que la respuesta está ligada a esa experiencia. Por otro lado, también es importante considerar que Kerem Bürsin ha tenido otras compañeras de reparto con las que ha compartido escenas románticas. Ha actuado en otras series y películas, y cada experiencia es única. Sin embargo, la resonancia de Senkalkam es innegable. Es la serie que lo puso en el mapa internacional en cuanto a papeles románticos. Y la química con Hande Erçel fue, para muchos, la química definitiva. Por lo tanto, incluso si no lo dijo explícitamente, la implicación es bastante fuerte para la mayoría de los fans. Analicemos un poco más a fondo por qué las escenas de besos son tan importantes en las telenovelas y qué las hace destacar. Un beso en la pantalla no es solo un acto físico, es la culminación de la tensión acumulada, la expresión de sentimientos profundos, el punto álgido de una conexión romántica. Cuando un actor y su coestrella logran transmitir esa emoción de manera convincente, el público se conecta con la historia a un nivel más profundo. Y Kerem Bürsin, sin duda, tiene un talento especial para eso. En el caso de Kerem y Hande, la audiencia se enamoró de la evolución de su relación en Senkalkam. Pasaron de la antipatía inicial a una profunda admiración y, finalmente, al amor. Y cada uno de sus besos representaba un hito en ese viaje emocional. Los fans analizaban cada mirada, cada caricia, cada toque de labios. La forma en que Kerem la abrazaba, la ternura con la que él la besaba, o la pasión que transmitían en esos momentos, todo era cuidadosamente observado. Por eso, cuando se le pregunta a Kerem sobre el mejor beso, es casi imposible no pensar en las escenas que protagonizó con Hande. Ahora, ¿qué significa esta revelación para los fans? Para muchos es una confirmación de lo que ya sentían al verlos en pantalla. Refuerza la idea de que la química entre ellos era real, y que esa chispa se tradujo en momentos inolvidables. Para otros puede ser un poco decepcionante que no haya dado un nombre explícito, pero, como mencionamos, hay razones para ello. Es fascinante ver cómo los actores manejan estas preguntas. Por un lado, quieren ser honestos y conectar con su audiencia, pero por otro, deben proteger su privacidad y su profesionalismo. La respuesta de Kerem es un equilibrio perfecto entre ambas cosas. Muestra que valora su trabajo y a sus compañeras, pero también deja un espacio para la imaginación. Podríamos pensar también en otras posibilidades. Podría haber una razón oculta para no nombrar a nadie. Quizás tiene una compañera con la que ha trabajado en una película, que no fue tan mediática como Senkalkam, pero con la que tuvo una conexión especial. Es posible, pero dada la magnitud del impacto de Senkalkam y la química que generó con Hande Erçel, la hipótesis de que la respuesta se refiera a ella es, sin duda, la más fuerte. La forma en que Kerem Bürsin se expresa sobre su trabajo es siempre muy reflexiva. Él mismo ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la conexión y la energía que se crea entre los actores para que una escena funcione. En ese sentido, su respuesta sobre el mejor beso, aunque no explícita, refuerza la idea de que la conexión que tuvo con Hande Erçel en Senkalkam fue algo verdaderamente especial y memorable, tanto para él como para la audiencia. Este tipo de revelaciones, aunque sean sutiles, son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Nos permiten asomarnos un poco detrás del telón, entender las dinámicas entre los actores y apreciar aún más el trabajo que realizan. Y si algo nos queda claro es que Kerem Bürsin es un actor con mucho talento, capaz de transmitir emociones de manera muy genuina. En resumen, mis queridos seguidores, Kerem Bürsin, ante la pregunta sobre quién le ha dado el mejor beso, optó por una respuesta diplomática, pero la implicación, dada la trayectoria de su carrera y la innegable química que demostró en pantalla, apunta fuertemente a su coestrella en Senkalkam, Hande Erçel. Si bien no lo dijo con todas las letras, la sutileza de su respuesta y el contexto en el que se dio, nos dan una pista muy clara. Fue una revelación que ha generado mucho debate y que sin duda ha añadido un toque más de intriga a la ya fascinante relación entre estos dos actores y su icónica serie.
Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de su carisma, de la importancia de la química en la pantalla y de esa revelación que ha mantenido a muchos expectantes. La respuesta, aunque indirecta, nos deja pensando en la increíble conexión que demostraron Kerem y Hande en Senkalkam, una conexión que traspasó la pantalla y enamoró a millones. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de chisme y análisis. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Kerem Bürsin? ¿Creen que se refería a Hande Erçel? ¿Tienen alguna otra teoría? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos sobre estos temas. Su interacción hace que este canal sea mucho más dinámico y entretenido. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin y de las series turcas. Ayúdennos a crecer. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en enterarse de lo nuevo. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.